Bien, tenemos el placer de contar con la presencia del señor Manuel Núñez. Manuel Núñez es historiador, pero es una cosa que nosotros le ponemos. Manuel Núñez es, y probado ya, quizá uno de los dominicanos más conocedores de los detalles de las relaciones dominico-haitianas, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista real. Le damos la bienvenida a Manuel y quisiéramos aprovechar una conversación que se hizo en la pausa antes de comenzar, de la diferencia entre esos países que ordenan su nación como fueron. Manuel y yo tuvimos la oportunidad de conocer una pequeña isla en el Caribe que era Nevis, en que vimos que en esa isla nació Hamilton, uno de los 7 padres de la patria, fundadores de esa nación que es Estados Unidos, y que el resto se encargó de no hacer lo que le enseñaron sus padres. La comparación viene, Manuel, porque si tú tomas el origen de la nación haitiana, el comportamiento de esa nación y nuestro, tú ves cómo la guerra de opinión pública la ganaron los haitianos. Sí, así es. Y decíamos nosotros a Carlos hace un rato, Carlos, yo creo que en el mundo habemos los buenos y los malos. Y en el caso dominico-haitiano, según vimos a una profesora ayer en las redes que estaba muy activa, somos los malos. Realmente, ¿hasta dónde nos hemos ganado ese mote? O si es que el pobre es siempre bueno. Yo creo que realmente en el punto de vista que se ha impuesto, que es el punto de vista de relato, hay un relato. Un relato es un conjunto de ideas en el cual la gente vive, aunque sean ideas equivocadas, pero viven dentro de un relato. Y el relato que se ha vendido entre los grupos progresistas de izquierda, Haití es la víctima permanente de la República Dominicana, aunque los dominicanos han sido los que fueron invadidos, los que fueron dominados, los que tuvieron que hacer una guerra de independencia para liberarse del yugo haitiano. Pero digamos, siendo nosotros la nación agredida siempre, inclusive ahora en este momento, pues aparecemos siempre como los victimarios, como los verdugos. Yo escribí un libro sobre esos temas, que creo que hablamos aquí del libro en una ocasión, llamado La dictadura del débil. Porque los haitianos han convertido su debilidad en una fuerza y han implantado su dictadura, ¿no? Ahora mismo ustedes ven que estamos ante una situación de preocupación internacional y preocupación nacional también, internacional, porque en la comunidad internacional, las Naciones Unidas, los países que mandan en el mundo, se cansaron de Haití. Se hartaron, como dicen. Sí, ¿no? pero mira, yo quisiera, en vez de interrumpirte, plantearte una agenda. Número 1, ¿lo que está ocurriendo es inédito o es una versión, un capítulo más de la historia haitiana, lo que está ocurriendo ahora? Número 2, ¿qué hizo que Bosch mandara, dentro de sus 7 meses, tuvo una crisis y mandó militares a la frontera? Y ¿hasta qué punto tú crees que estamos siendo víctimas de una manipulación en el sentido de que puede ser que los Estados Unidos, y no, mira, no digo Francia, Canadá, Estados Unidos, esté haciendo un experimento que me han lapidado porque lo dije anoche, de que lo que hizo con la primavera árabe lo está experimentando con Haití, y esos secuestradores posiblemente se conviertan en rebeldes o en ISIS.
Adelante. Talibanes. Bueno, mira, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Lo primero era la parte correspondiente a así que lo que está ocurriendo ahora es algo episódico de lo que ocurre siempre en Haití, que son las crisis periódicas y permanentes, o es algo nuevo. Yo pienso que es algo nuevo. Estamos ante la muerte del Estado haitiano. En Haití el Estado se desvaneció. No hay un Estado que dé documento de identidad, que provea de seguridad a la población, que provea de servicios como salud, educación, que tenga el monopolio de la fuerza. Es decir, que todo ha desaparecido. Es decir, allí no hay un polo de autoridad. Es el país más pobre del continente, 70% de desempleo, 60% de analfabetismo, 1,2% de capa boscosa útil nada más del territorio. No hay, digamos, ninguna posibilidad de que esa población con esos niveles de insalubridad, liderazgo del SIDA, liderazgo de la malaria, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, pueda convertirse a su vez en un factor de riqueza. No hay seguridad para las inversiones, no hay catastro. Entonces, en medio de todo eso, pues la comunidad internacional que había estado allí por 17 años con la MINUSTAH, invirtiendo anualmente $900 millones para tratar de estabilizar y de evitar lo que está ocurriendo ahora, que es el surgimiento de bandas que tienen el control y el monopolio de la fuerza, pues se ha retirado del escenario. Nadie quiere cargar con Haití. Todos los países que colaboraron en la coalición, todos han puesto los pies en polvorosa, están inclusive lesionados. Brasil no quiere haitianos, no quiere haitianos México, no quiere haitianos Chile. Es decir, todos los que probaron la medicina, tampoco no quieren cargar con el tema haitiano, y ahora mismo Haití se ha convertido en un engorro y en una situación de que los amigos de Haití consideran que ese territorio es un agujero negro que es capaz de tragarse todo lo que le den y continuar su mismo rumbo. Entonces, estamos ante una situación de inestabilidad inédita, porque la desaparición del Estado haitiano va a tener repercusiones para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esa desaparición puede conducir a ese país, y de hecho es lo que yo visualizo, columbro, a una guerra civil. Y una guerra civil puede llevar entonces a implantar en la República Dominicana o a exigir a la República Dominicana la existencia de campos de refugiados. Eso desde luego sería fatal para el país y anularía nuestras posibilidades de continuar el rumbo de desarrollo turístico, de inversiones y de crecimiento que ha tenido, sostenido, que ha tenido la República Dominicana. O sea, es una situación sumamente difícil. O sea, es decir, nunca antes habíamos visto algo parecido. En otras ocasiones había habido conflictos entre Haití y República Dominicana, como el que ocurrió en el año 63, cuando el presidente Bosch, ellos secuestraron la embajada dominicana, y Bosch, en una demostración de hidalguía, de patriotismo, ¿verdad?, exigió a Duvalier la devolución del territorio del país. En esa ocasión hubo un conflicto, se estuvo a punto de derramar, digamos, la paciencia de ambos países, y eso pudo haber degenerado en un conflicto armado. Igualmente, hubo otra ocasión más reciente en la que tuvimos la posibilidad de enfrentarnos al conflicto. Fue cuando el padre Regino Martínez Bretón metió en la frontera dominicana a 5.000 haitianos. El Regino Martínez Bretón, padre jesuita, tenía una agencia de migración particular. Él daba unos permisos. Y él pensaba que era una especie de autoridad. Y naturalmente, cuando cambiaron al jefe de la brigada, de la brigada, décimo batallón, que está
que está en Dajabón, pues el nuevo jefe desconocía que había un trato con Regino especial, que él tenía unos haitianos que podían entrar y otros que no podían entrar. Y después de la Navidad, estas personas se metieron en la frontera con la finalidad de que tenían un permiso que le dio Regino, y naturalmente, si allí hubiera habido un roce, y de hecho había las condiciones para ello, porque cuando hay 5.000 haitianos, hay por lo menos 300 o 200 dispuestos a morir ese día, porque estaban llenos de ira. Si se hubiera producido un roce entre las autoridades y estos inmigrantes ilegales, pues hubieran borrado la frontera dominicana, nada más con los muertos, porque evidentemente digamos, el aldabonazo mediático que hubiera producido eso hubiera sido de tal magnitud que nos hubiera liquidado en términos de las razones que tiene el Estado Dominicano para proteger su soberanía. Manuel, escuchando, viendo la situación reciente de Haití y los análisis que hacen todo el mundo, uno dice, ven acá, estamos viendo solamente lo que está pasando hoy. Las bandas, el problema en el gobierno, la muerte, el asesinato del presidente, las tropas dominicanas en la frontera. Y recibí un trabajo que me mandó un amigo común en la noche de ayer, donde un expositor decía, el problema es que no podemos ver la situación de lo que está pasando ahora. Vámonos a analizar los intentos de las comunidades internacionales de resolver el problema haitiano, y todos han sido fallidos. Nos vamos a cuando se metió a Aristide de nuevo, cuando las intervenciones económicas, las intervenciones de ayuda, en fin, todos los aportes económicos han sido fallidos, todo ha fracasado. Y te pregunto, viendo el contexto de eso, vamos a resolver el problema de Haití, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional o el conjunto de países que quieran ayudar a Haití para buscar una solución que no siempre, parece que siempre se ha buscado resolver el problema de los otros países y nunca el de Haití? Aparte de que Haití siempre daña o no ejecuta bien las cosas. ¿Qué hay que cambiar en Haití para poder resolver el problema completo de este país, por lo menos a mediano plazo? Mira, actualmente la comunidad internacional está, como te dije, cansada de Haití. Ellos han ensayado todos los proyectos. Haití ha sido un cementerio de proyectos internacionales. Todas las ocurrencias de los sociólogos, cientistas sociales, todos esos inventos, ¿no?, allí han sido ensayados. Y ninguno ha dado resultados, ¿no? Es decir, de hecho, el fracaso, primero es el del proyecto de creer que el problema de Haití era un déficit de democracia. Pues se han organizado elecciones, se han pagado elecciones, se han supervisado elecciones, y al final de las elecciones los gobiernos duran poco, es decir, la situación no logran dar pie con bola, es decir, hay una situación de involución del país que impide que el tema que sea, es decir, la perspectiva de la cual se le ha analizado no funcione. Se ensayó el gobierno internacional conjuntamente con el gobierno haitiano, que fue lo del CIR. Tras el terremoto, el presidente Clinton, el expresidente Clinton y el señor Jean-Marc Beribe crearon el CIR, que era una especie de organismo de desarrollo que administró 11.000 millones de dólares. Ni siquiera reconstruyeron el Palacio Presidencial. Todo eso se fue en estudios, en ideas, en inventos, y al final el dinero se desapareció y Haití sigue igual. Y ahí se quitaron las Fuerzas Armadas también. Bueno, eso fue en el año 90. Sí. En el año 90 Clinton destruyó el único polo de autoridad que había en Haití, que eran las Fuerzas Armadas, pero al destruir las Fuerzas Armadas se vio obligado a colocar la MINUSTAH para restablecer el orden. Entonces no hay nada que hacer, Manuel. Bueno, en un país, mira, es un país donde no hay quien controle el espacio marítimo.
quién controla el espacio aéreo, quién controla el espacio terrestre. No hay un organismo de policía. Está en manos de una federación de bandas, que son las que tienen el verdadero poder. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? A un país donde el Estado ha muerto. La solución es una ocupación internacional, ¿no? Que restablezca el orden, que cree las bases durante un tiempo de construcción, porque no es reconstrucción, no hay nada que reconstruir, ahí hay que construir lo que hay que construir. Inclusive hablan de cambiar hasta su constitución, sus leyes. Claro, todo. porque el problema es el siguiente, el problema es que en Haití no hay una nación. La nación no existe tampoco. La idea de que Haití es una nación, la gente cree que por el hecho de que ellos son buduistas, que creen en sus, que hablan una lengua particular, la lengua del creol, ¿verdad? Tienen una identidad superior a la nuestra. No, allí lo que hay son clanes, es decir, el clan de los mulatos, el clan de los políticos, el clan de los campesinos, el clan de los de la ciudad, el clan de los profesionales, el clan de los intelectuales, el clan del grupo sirio-libanés. Es decir, entonces todos esos clanes, ninguno tiene algo en común. Entonces, para que una nación exista, todos esos grupos tienen que tener una relación de pertenencia. Todos tienen que considerar que pertenecen a un país. Todos tienen que reconocerse y reconocer a los demás como parte de ese país. Y todos tienen que creer que hay una identidad que los guía y que es un eje transversal en sus actitudes para poder obrar, para poder actuar. ¿Tú entiendes que a corto plazo hay la voluntad internacional de ejercer este tipo de acciones? Porque yo no veo ni a Francia, ni a Canadá, ni a Estados Unidos en eso, básicamente. Yo creo que ahora mismo nadie quiere encargarse porque todo el mundo han hecho inversiones allí. Los haitianos tienen una mentalidad de asistidos sociales. Ellos hacen un desastre y luego piensan que el resto del mundo, como un papá, le va a limpiar, ¿verdad?, todo su desastre, y que van ellos, siendo el bebé de la humanidad, a ser los recipiendarios de esa ayuda. Bueno. Pero evidentemente no hay ninguna intención en la comunidad internacional, porque todo el mundo sabe que para poder actuar hay que pagar. La intervención que hubo en el 1915 de los Estados Unidos, intervención que duró 19 años, esa intervención, a pesar de toda la mala prensa que le ha creado la izquierda, ¿verdad?, esa intervención creó los hospitales, creó las escuelas, creó las carreteras, organizó el país, hubo un gobierno continuo, sin interrupción, durante la etapa de la intervención, y no fue una intervención de alto costo porque los norteamericanos colocaron impuestos para pagar esas obras, ¿no? Es decir, que hicieron una especie extrajeron del propio país los mecanismos de financiación. Ahora mismo se han invertido, todo está a fondo perdido, nadie quiere asumir eso, y mucha gente, con la ayuda de un sector nacional dominicano, porque hay que decir que en la parte dominicana hay una quinta columna interna, un enemigo interior, que quiere traspasarnos el problema a los dominicanos. Y los dominicanos actualmente no pueden cargar sin ese problema, sin caer en un proceso de disolución. Bien, yo quiero agradecer a Manuel Núñez. Yo creo que vamos a hacer muchos programas en las próximas semanas sobre la situación haitiana. Manuel es uno de los dominicanos que mejor conoce este tema. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias. Y vamos a ver si nosotros logramos participar de todas estas, por lo menos comunicar todas estas posiciones que son interesantísimas, de la gente que conoce las experiencias que funcionaron y las que no. Que hasta ahora la balanza no está muy del lado favorable para Haití. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Bien. Queremos decirle también, finalmente, que en los centros de salud y a las personas que quieran adquirir Remdesivir, este producto que hasta el día de hoy ha funcionado muy bien con respecto al tratamiento de las personas que tienen COVID-19 y que están en centros de salud, pueden adquirirlo en el 849-274-0006.
849-274-0006. Este medicamento Remdesivir, que hasta ahora nos ha dado en República Dominicana, por lo menos, y en otros países, un bajo porcentaje de casos que tienen que, al que se lo suministran, no va a esto de los respiradores ni los casos graves. Quien lo necesite, 849-274-0006.